y nosotros tenemos a nuestro propio iluminado, que es Sergio Mastrogiovanni, que es Head of Data and Innovation en Nubiral, y lo tenemos, por supuesto, para que hable de tecnología como corresponde. Buen día, Sergio. Buenos días, ¿cómo están, chicos? Vos estás lejos y te tiene la cortina, Diego, preparada ahí para que suene bien fuerte. Escucha. Muy bien. ¿Viste? Matrix. Sí, ahí está. Sí, porque rock vos lo pedís. Diría, sí, el rock no está muerto porque los nerdos somos los nuevos rockstars, ¿no? Es verdad. Es cierto. Yo concuerdo con eso. Es verdad, antes el nerdo era lo menos de lo menos y sin embargo hoy el nerdo garpa un montón. Sí, vamos a salvar al mundo. Dice él, así como que no quiere la cosa desde su casa. Dice Sergio Mastrogiovanni desde su casa en Caballito un sábado de la mañana. Ok. Las Sergio, revoluciones se pelean desde escritorios estos días. Es verdad, eso es fantástico, porque yo señalaba antes que, ponele, en la revolución industrial, los hombres y las mujeres que iban a trabajar a las primeras fábricas no eran conscientes de que estaban en una revolución. Después fueron conscientes de que estaban en una revolución. No, porque... Sin embargo, nosotros hoy por hoy estamos asistiendo a una revolución industrial porque a partir justamente de la modalidad laboral, todo se va modificando rápidamente y el hombre cada vez es menos necesario. El hombre está ocupando un lugar diferente. En realidad no es muy diferente a lo que pasó en la historia, ¿no? Diferentes tipos de revoluciones y la gente, algunas sí se daban cuenta porque te pasaban las balas por al lado, ¿no? O por delante, o venía la bala de frente, o venía el tanque de frente. En las revoluciones, generalmente, toda la revolución implica sangre, ¿no? Directamente o indirectamente. Las revoluciones industriales, ahora se le dice, el momento que estamos viviendo, se dice que es la cuarta revolución industrial, también se le dice Industry 4.0, o se le dice de muchas formas, ¿no? Pero sí, claramente estamos viviendo en un momento bisagra, si se quiere, porque estamos viviendo una transición, ¿no? Desde un mundo que conocimos que no existe más y no va a volver a un mundo totalmente nuevo y digital, ¿no? Las revoluciones, se le dice que es la cuarta revolución porque la primera revolución pasó en 1700 algo, ya ni me acuerdo exactamente la fecha o la década, 50. Que es cuando empezaron todo lo que fue la mecanización, lo que fue las máquinas de vapor, y todo lo que empezó la primera automatización, ¿no? Donde la gente, claro, los empleados, casualmente esa revolución fue cuando la calidad de vida de la gente, cuando la cantidad de trabajo casualmente no decreció, ¿no? Simplemente cambió el tipo de trabajo que hacía la gente, ¿no? Menos trabajo manual, un poco más trabajo mecánico, y siempre deja gente afuera estas cosas. Cambió, ¿no? cambió la urbanización. Te interrumpo para esto, ¿no? Para pensar en que no solamente cambió la producción en masa, la mayor producción de productos de cualquier tipo, pero la mecanización y la revolución industrial lo que hacen también es reacomodar la urbanización, reacomodar el tipo de trabajo y reacomodar también a la cuestión social, acompañada por la economía inmediatamente, justamente por lo laboral. Y ciertamente quienes no se adaptaron a esas situaciones quedaron afuera, por ahí los agricultores más básicos, aquellos que se quedaban en los pueblos trabajando en los campos, se quedaron como muy atrasados en ese sentido, hasta que casi la historia los obliga y se los lleva por delante y los obliga a adaptarse y a comprar una máquina por ahí para su campo de arado, para poder desarrollarse y llegar al estatus en el que está el resto de la sociedad. Tal cual. Además, imagínate, en primer lugar, poner todo en contexto, ¿no? Estamos hablando de 1700 y pico, ¿no? Al haber trenes,
la calidad de vida de la gente empezaba a estar comunicada, ¿no? Empezaba alguien aislado en un pueblito, tenía un tren que te acercaba. Y estamos hablando, imagínate que Argentina ni siquiera existía como país, Estados Unidos ni siquiera existía como país, era una colonia británica, prácticamente todo el continente americano éramos colonia, ¿no? Y el trabajo era todo manual, con esclavos y bla, 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 sabemos toda la historia, ¿no? Entonces, fue una revolución realmente, ¿no? La gente empezó a tener más acceso a diferentes tipos de tecnología. Lo mismo pasó con la revolución siguiente, la segunda, que fueron 100 años después, que fue cuando Henry Ford empezaron casi empezó lo que se llamó más producción en masa, ¿no? Empezó la línea de producción donde fabricaban los autos, todos negros, todos iguales, si se quiere, pero bueno, 100 años después, ¿no? Y esto también generó muchísimo. Imagínate que el auto se ensamblaba, si es que existía el auto, ¿no? Las cosas se ensamblaban a mano, ¿no? Tenías los obreros ensamblando cosas, haciendo cosas manuales, haciendo pasamanos, así funcionaba las fábricas, ¿no? Con esta revolución industrial empezó a conectarse todo con todo, la gente empezó a tener acceso al auto. El auto, se fabricaban cientos o miles de autos por mes, entonces la gente empezaba a tener acceso a comunicarse, al turismo, a irse, a poder, las familias poder viajar de acá para allá. Antes vos nacías en un pueblo y no salías de ese pueblo por el resto de tu vida, ¿no? Salvo algunos pocos ejemplos. Pero con estas revoluciones la calidad de vida de la gente cambió muchísimo. La gente empezó a tener acceso a tecnología, ¿no? Y hablamos las dos con diferencia de 100 años, ¿no? Y la tercera revolución fue de vuelta, casi 100 años después, un poco menos de 100 años, que fue en el 1960 y pico, ¿no? O 50 y pico, cuando ya empezaron a aparecer las computadoras. Casualmente, no fue casualidad, ¿no?, que el hombre haya ido a la luna en la década del 60, dejando de lado teorías conspirativas, ¿no? Vos sabés cuál es mi teoría, pero yo te banco. Vos sabés que mi teoría es que el hombre nunca fue a la luna, porque yo estuve en la NASA y en ese coso de papel aluminio no podés llegar a ningún lugar, pero no importa, yo te voy a bancar porque te banco, porque hay muchos que piensan como vos. Bueno, más allá de eso, supuestamente el hombre llegó a la luna con una computadora que cualquier celular, no el celular, el iPhone tuyo, digo, cualquier celular, el de tu papá, el de nuestros papás, que son celulares más viejos. Sí, tenía un mayor poder computacional que la computadora que mandó el hombre a la luna, ¿no? De vuelta, dejando de lado la polémica. Sí. Entonces, de vuelta, no fue casualidad, empezó a automatizarse las cosas, empezamos a tener acceso a la información, empezamos a estar más conectados, empezó la globalización realmente, porque empezamos, al estar conectados, sabemos todo de todos, y ya no existen esos pueblitos o esos países pero no, de vuelta, te estoy hablando de hace 30 años, ¿no? Y también lo que se empezó a dar, lo que se empezó a dar es la velocidad de los cambios, ¿no? Cada vez más ecléctico, todo más rápido, las cosas duran menos, los ciclos más cortos, y todo también es relacionado con la tecnología, ¿no? Pero de vuelta, el poder computacional es exponencial. Entonces, hay algo que se llama la Moore's Law, que es la ley de Moore, que es, casualmente eso no es una ley, es una teoría, pero se cumple como si fuera una ley, que dice que cada 2 años el poder computacional y el espacio físico en un circuito donde se meten la cantidad de transistores se duplica. Entonces, cada 2 años se duplica prácticamente la capacidad computacional. Entonces, técnicamente traducime para atrás, claro, pero traducime eso. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo en 2 años se duplica la capacidad de las computadoras de hacer más cosas? La capacidad dale. No, terminalo vos, porque yo para que me lo bajes a piso, a techo, técnicamente la ley dice que
que cada 2 años se duplica la cantidad de transistores que se puede incluir en un circuito, okay, ¿no? Implicando que no se duplica, pero se multiplica el poder computacional y el poder de cálculo de una computadora, ¿no? Imagínate que te entra el doble de circuitos y tenés el doble de capacidad cada 2 años, ¿no? Uh-huh. O sea, imagínate lo inteligente que debe ser Sofía, ese video que viste vos la semana pasada, que fue hace 5 años. Pasaron 5 años, o sea, lo que debe ser ese robot ahora, qué sé yo, te canta la marcha peronista, capaz. Y también, imagínate que el primer auto que se maneja solo apareció hace 5 años, ¿no? Y ya se manejaba solo. O sea, las cosas que puede hacer un auto manejándose solo y andando solo por la calle, lo mismo un robot, lo mismo. Es decir, no están en la calle, no vemos autos manejándose solos, no vemos robots caminando por la calle porque hay todavía muchos temas regulatorios, ¿no? Uh-huh. Pero sí hay empresas ya testeando lo que tiene que ver con el delivery de paquetes, Amazon también experimentando con drones inteligentes que te llevan y te dejan el paquete en la puerta de tu casa, un montón de cosas así que ya están acá, no es ciencia ficción, ¿no? Eso también es una revolución. Por eso se dice Industry 4.0, porque tenemos esta y de vuelta, antes pasaban 100 años entre una revolución y la otra, ahora pasaron menos de 50, ¿no? Claro, sí. No pasan. Y entonces, a medida que va pasando el tiempo, de hecho nosotros lo hemos hablado en algún momento, nosotros somos de la generación que todavía sabe qué hacer con un cassette de cinta. Ya la próxima, hay 2 generaciones más, o una generación más, mis hijos, le das un cassette de cinta y no saben qué hacer. Yo tengo una foto de mi hijo sentado con un teléfono de los que tenían disco, preguntándome cómo se hace, cómo se procede con esto. De verdad, los cambios lo vamos viendo en los pibes y vamos viendo quiénes se van quedando atrás de este tipo de modificaciones y este tipo de cambios que nos parecen surrealistas. En algún punto vos me decís Amazon entregando con un robot o por un dron y me resulta como raro y surrealista, pero arrancamos el programa hablando de que hace 6 meses te decían va a haber una pandemia mundial y te vas a tener que quedar en tu casa y todo el mundo va a hacer lo mismo, y yo te decía ni en pedo, por lo que ahora yo creo en todo, cualquier cosa que me digan yo la creo, eso sí, directamente. Las modificaciones que se van dando a nivel tecnológico desde esta revolución 4.0, ¿qué implican para vos a nivel social? ¿Arrancó ahora por la pandemia, lo acelera? ¿Y qué implica? ¿Te compraste un perro, boludo? No. Igual está por ahí, sí, tengo uno. Ah, no, bueno, pero estoy en mi balcón mirando para el la horizonte. Calle, la gente caminando, sí. Eso es el nuevo normal, sí. La gente con barbijo se piensa que está libre de cualquier cosa, ¿no? ¿Viste? Que no se va a contagiar porque somos todos súper poderosos. Claro. Pero por eso, bueno, el cambio social que acarrea, me enganchaste con todo lo que yo te quise preguntar, ¿no? Vos lo entendiste. Sí, el cambio social significa, en primer lugar, que hay que acostumbrarse a esto. No va a salir la vacuna en el 2020, hay que aprender a convivir con esto. La gente se va a seguir infectando, hay que convivir con la tecnología y nunca más vamos a volver a la vida que teníamos antes, por diferentes razones. Primero, porque tenemos por lo menos un año hasta que salga la vacuna, y segundo, además de que la gente piensa que te lo agarrás y ya estás inmunizado. No, hay gente que se infecta 2 veces, 3 veces, entonces no podés volver a tener una oficina y hablar con un tipo al lado, ¿no? Porque uno de los dos puede estar contagiando al otro y demás. Vamos a volver a los box, como eran los 80, las oficinas box, sí, con una pared de 2 metros. Sí, y de vuelta, el distanciamiento social es el nuevo normal y lo va a ser por años, y de vuelta, probablemente en 2 años, cuando venga la vacuna, 1 año y medio, o estemos ya acostumbrados a esto y de vuelta a comunicarnos a través de
la tecnología, ¿no? A través de Zoom, a través de WhatsApp, a través de diferentes medios, no sé, el tema de ir a un bar, el tema de ir a un restaurante, el tema ese, no sé, se van a empezar a flexibilizar, pero va a tener que haber una persona por mesa, entonces sí hay que empezar a convivir con esto, es algo que no se puede pelear, ¿no? Hay que aceptarlo como es, nos puede gustar o no, y lamentablemente sí está dejando mucha gente afuera, ¿no? Por eso es que también hay que... Eso es rotundo y es muy interesante verlo, ¿no? El tema de la gente que se va quedando afuera y la cuestión educativa también, porque si esto va a seguir, definitivamente casi que está confirmado que este año a nivel académico, a nivel educativo, después vamos a hablar con gente que sabe más del tema, está prácticamente perdido. Los pibes no están yendo a la escuela y eso tiene una incidencia académica importantísima. Vos lo viviste antes todo esto, porque vos venís de laburar en New York y vos laburabas en tu oficina de Starbucks y vos laburabas en el bar y estás dando clases ahora en la universidad a través de Zoom y cómo se vive allá, porque me parece que los gringos están como más acostumbrados a ese tipo de vida. Los gringos no se dan un beso, no se abrazan, no tienen ese contacto que nosotros solemos tener los latinos, que necesitamos como la cuestión más física. Están más adaptados a eso. ¿Crees que a pesar de la crisis tremenda en la que cayó Estados Unidos a partir del coronavirus, van a poder estar como rearmarse mucho más rápidamente que otros países porque ya tenían esta modalidad laboral establecida? Sí, están mucho más preparados. Mata al perro. También los sí, también los está afectando muchísimo, ¿no? Porque es una recesión global que de alguna forma está afectándolos también a ellos. Sí estaban preparados. Y de hecho no hay empresa americana que se vaya a trabajar los viernes, ¿no? En general, los viernes siempre se trabajó de la casa, algunas empresas mediodía, algunas empresas el día entero. Entonces, de alguna forma sí estaban más preparados, sí tenían la tecnología, sí algunas universidades ya tenían carreras online. Y digamos a nivel universitario creo que acá en Argentina tampoco ha habido un gran impacto, ¿no? Sí, ellos también tienen un impacto en lo que es educación elemental, en la educación primaria y secundaria, porque de alguna forma, de vuelta, ya lo habíamos hablado, pero los profesores no están preparados, los pibes sí, los pibes agarran cualquier cosa. Y de hecho son mejores que los padres y que los profesores en lo que es tecnología y adopción de tecnología. Pero también es cierto que Argentina no tiene infraestructura para eso, no estaba preparado para eso, porque más allá de que los profesores sean buenos, malos o más o menos, de alguna forma muchos no tienen internet, muchos no tienen computadora, muchos no tienen un smartphone, y de alguna forma no pueden tampoco comunicarse con los estudiantes, no están preparados a llevar una lección a través de internet. En realidad todos tuvimos que prepararnos, ¿no? De alguna forma no es incluso los estudiantes, no es lo mismo estar en un aula que estar escuchando un tipo por 3 horas. Claro, eso te iba a preguntar a vos, que sos profesor también, y vos cuando das tus clases, tus clases son como virtuales y las das con un grupo de alumnos vía Zoom, y cómo se percibe eso, teniendo en cuenta que vos estás en Argentina y ellos están en New York. En primer lugar, yo soy profesor de un máster, ¿no? Y segundo lugar, mis alumnos son, digamos, gerentes, directores de empresas y cosas así. Es gente grande, que es casi peor. Es gente grande. Mucha papada. A veces es peor, el señor grande te muestra la papada en la cámara todo el tiempo. A veces es peor, pero también es cierto que ellos están muy interesados en tener ese conocimiento, ¿no? No es como un pibe que cuando estás en la secundaria a veces sí, tenés que ir porque no te queda otra. Pero aún así es muy difícil seguir a un tipo porque la atención se cansa, ¿no? Más de una hora es muy, muy difícil. Entonces, en el medio hay que poner actividades, hay que poner muchos breaks. En lugar de hacer un break
media hora en cada clase, como solía hacer. Yo hago breaks cortos de 5 minutos, cada 40 minutos o cada una hora. Hago más actividades que requieran lo que se llama engagement o que requiere interacción con la gente. Entonces, abrir discusiones, abrir debates, abrir cosas así, dividir. Zoom también tiene muchísimas herramientas que facilitan eso, ¿no? Pues Zoom tiene algo que se llama breakout sessions, que vos podés, o aleatoriamente o predefinidamente podés dividirlos a ellos en diferentes grupos que discutan y conversen entre ellos y vengan con no sé, por ejemplo, le tirás un tema, ¿no? Sí. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan de esto? Discútanlo entre ustedes y me lo dicen en 5 minutos. Entonces, de alguna forma ellos tienen que interactuar entre ellos y tienen que conectarse entre ellos, y no es una clase pasiva, ¿no? De alguna forma ellos tienen también que interactuar, que eso también evita que te duermas. Claro. Si no, y sobre todo si es a la noche tarde, ¿no? Como son en general los cursos universitarios. Así que, de alguna forma, hay que hacer necesariamente eso, ¿no? Porque si no, la gente se duerme. Nadie te puede prestar atención por 4 horas, por más interesado que esté. Entonces, eso también es hay algo que tuvimos que aprenderlo todos. ¿Va a haber una diferenciación mayor a nivel laboral de primer mundo, países en países del tercer mundo? Pienso en ponerle en una de las economías más grandes de las que siempre hablamos con vos y que tiene que ver con India por la producción y demás. La producción de India se va seguramente a modificar porque no pueden estar uno al lado de otro pegado a partir de ahora por la pandemia, y seguramente por unos cuantos años sea así. Qué sé yo, acá en la Argentina pensar también en readaptar todo el sistema laboral y comercial también va a ser muy, muy difícil. Si los grandes países del primer mundo han caído y su economía ha caído devastada y están tratando de levantar cuarentenas a lo loco para poder salvarla, ¿qué será de nosotros, no? ¿Qué será de los que todavía hay tipos que no manejan mail, que no saben manejar un cajero automático, que andan con la guita encima porque no saben comprar con débito? ¿Cómo ves eso de los países? ¿Cómo se va a dar el nuevo orden de primeros, segundos, terceros países? Tal cual, casualmente estoy trabajando con una empresa de café de México, que los campesinos lo que hacen es bajar con las bolsas de café, se los vende a un mayorista, tienen que hacer cola en los pueblos por horas, con la bolsa al hombro, la dejan, se la compran, el tipo le paga con un cheque, vuelven a su casa arriba de la montaña con el cheque, al día siguiente tienen que bajar de vuelta al pueblo, ir al banco, y como todo es un pueblo cafetero, todo cobraron su cheque, van quedarse a veces claro, con el cheque en la mano por 2-3 horas y a veces hasta no pasan en ese día, no pueden cobrar ese cheque. Muchas cosas tienen que cambiar. Nosotros viviendo en una ciudad a veces probablemente no entendemos la complejidad del mundo que vivimos. Hay gente que no tiene celular, hay pueblos que no tienen señal de celular, mucho cambio va a haber y tiene que haber en los pueblos rurales, en los pueblos alejados, en los pueblos en el medio del desierto. Es una complejidad y unos cambios que estamos viviendo fuertísimos, ¿no? India, por ejemplo, era un país que creció en los 70, 80 fabricando autos, ¿no? A partir de los 80, 90 empezaron a hacer universidades, en los 90, 2000 siguen siéndolo las mejores universidades tecnológicas de Asia, junto con China y junto con Taiwán. Eso me parece tan raro, pues yo los veo tan, viste, cuando uno ve la imagen de India es rarísimo. Bueno, sí, es complicado porque, de vuelta, muchos de los procesos de ellos, por diferentes razones, calcula que es el país con más habitantes del mundo, ¿no? Junto con China, y muchos de los procesos se siguen haciendo en forma manual, no porque no tengan tecnología, ¿no? Porque deciden de alguna forma. Por ejemplo, me llamó muchísimo la atención cuando que nos llevaron a ver una lavandería, y la lavandería es 400 minas lavando manualmente las sábanas de la gente.
Con Una la tabla, locura. sí, tal cual, sí, sí. Y no porque no tengan dinero para comprar una lavadora industrial, sino porque deciden, y ni siquiera creo que sea más barato, ¿no? Es más Claro. eficiente. Es un tema de que tienen que darle trabajo a la gente, pero sí, ahora necesariamente van a tener que cambiar ese modelo, ¿no? Ujú. Probablemente sí, hacer industrializarse, automatizarse y muchas cosas más. Pero sí tienen esos contrastes que ves lavanderías con mujeres lavando sábanas a mano y también los mejores centros de excelencia de lo que es inteligencia artificial, lo que es eh, 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 probablemente soporte informático y cosas así. Todos los centros de excelencia ahora están en Asia, ¿no? En India en general, porque además son baratos, ¿no? Sale la mitad de lo que te cuesta un centro de excelencia en Norteamérica. Así Claro. que es una gran oportunidad para Argentina competir con India, desarrollar esos centros de excelencia por diferentes razones. Además estamos en el mismo uso horario, ¿no? Que New York, así que Mm. ellos pueden tercerizar. Si nosotros desarrollamos todo lo que tiene que ver con tecnología, con inteligencia artificial, con esto que decimos Industrias 4.0 y tecnologías emergentes, podemos competir con India, podemos tener centros de excelencia, ya los hay, ¿no? Pero más a nivel, digamos, a nivel global, ¿no? No hablo de unas pocas empresas teniendo esto, sino como una estrategia a nivel gobierno, ¿no? Sí, ¿Tiene eso sentido? me parece como más dudoso, pero sin embargo me quedo con esto para cerrar, ¿no? Que decían que se dice que toda revolución es que todo caiga para que salgan cosas nuevas. Entonces por ahí es una buena oportunidad para Argentina de empezar a posicionarse en este nuevo mundo que se va presentando a partir de una revolución que es acelerada gracias de nada, a la pandemia. Sergio, que tengas una linda cuarentena. ¿Cómo estás llevándola? Bien, ¿no? ¿Te siguen llevando Bien, cosas bien, a tu bien. casa? Sí, 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 los muchachos con la motito Todo el tiempo. me trae todo. Sí, sí, sí. Ya te conocen, Sergio, ¿qué querés? ¿El que Sí, tal necesitas cual. ahora? O te dicen, mira, pedí dos cosas al mismo tiempo, así va uno y no estás recibiendo gente todos los días, todo el tiempo. Claro, claro, claro. Le voy a llevar esto al nerdo, dicen. Claro, otra vez, sí, sí. No sale, déjalo. Hace un mes y pico que está ahí confinado. Barba larga. Sí, sí. Los pelos, nada, Sí, nada. No, la sí, trato de remera. bañarme una vez por semana, trato de bañarme, por lo menos, para el Claro, tema pero aparte como estás solo, higiénico. nadie te alerta. De última ventilás y ya está. Ventilás un poco la casa y aquí no ha pasado nada. Sí, tal Sergio, te cual. quiero, mil gracias. Un beso, chicos. Un Chau, chau. placer, como Buen fin siempre. de- Beso.